Hola, soy Julia y acabo de cumplir 42 años. Desde joven, supe que mi futuro estaría marcado por el trabajo duro y la independencia. Siempre quise trazar mi propio camino, y afortunadamente, lo he logrado. En cuanto ingresé al mundo laboral, mi enfoque estuvo en tomar decisiones financieras inteligentes y aprovechar las oportunidades para avanzar. Este impulso no surgió de la nada, es una lección que me inculcó mi madre, quien siempre enfatizó la importancia de la independencia financiera. Cuando comencé mi carrera como analista de estrategia corporativa, su consejo se volvió aún más relevante. Luego conocí a Albert, mi esposo, quien era amable y comprensivo, pero su familia, no tanto. Siempre han sido fríos, y con los años, la tensión entre nosotros ha sido difícil de ignorar, pero a pesar de todo, Albert y yo nos casamos hace 12 años. Hemos tenido nuestros desafíos, pero algo ha cambiado recientemente. Y no puedo evitar pensar que tiene algo que ver con una noticia importante que recibimos hace unos meses. Nunca olvidaré ese día. Acababa de entrar por la puerta, emocionada por compartir las noticias sobre mi ascenso. Al entrar a la cocina, Albert me saludó con un hola, cariño. ¿Adivina qué pasó hoy?, dije con una sonrisa, aún llena de emoción. Albert, curioso, me animó a contarle. Compartí la buena noticia y, como era costumbre, comencé nuestro baile de celebración. Pero al terminar, me di cuenta de que Albert no se estaba uniendo. Una sensación de confusión y decepción me invadió. ¿Por qué no estás bailando?, le pregunté. Suspiró, su voz llena de una mezcla de frustración y decepción. Estoy feliz por ti, cariño, dijo, pero su tono no coincidía con su entusiasmo habitual. Luego vino su propia revelación. Me despidieron, dijo en voz baja, con la cabeza agachada en lo que parecía una mezcla de tristeza y vergüenza. Siguió un silencio opresivo. Me quedé allí, atónita, la culpa rápidamente invadiéndome al darme cuenta de lo egoísta que había sido, celebrando mientras él claramente estaba luchando. Lo siento mucho, Albert, le dije, tratando de consolarlo. Eso es horrible. Se encogió de hombros. Sí, así es la vida. El pesado silencio persistió. ¿Qué te parece si salimos esta noche?, sugerí, con la esperanza de que un cambio de escenario mejorara su ánimo. Aprecio eso, Julia, pero creo que necesito un tiempo a solas, respondió, aunque añadió, felicidades por el ascenso, sin embargo, intentando reconocer mi logro. Los días siguientes fueron desajustados. El resentimiento comenzó a crecer entre nosotros. Entendía que Albert podría sentirse celoso, siempre había mantenido una visión tradicional, queriendo ser el principal sostén de la familia mientras su esposa se quedaba en casa. Pero esa idealización no era viable para nosotros. Priorizamos la educación privada de nuestros hijos y yo creo firmemente en contribuir económicamente, un valor que mi madre me transmitió. A pesar de mi ascenso, que se suponía iba a asegurar un futuro mejor para nosotros, la pérdida de empleo de Albert pesaba enormemente sobre todo. Pasaba sus días de mal humor, descuidando las tareas domésticas y perdiéndose en documentales y videojuegos. Yo permanecía paciente, tratando de darle espacio, pero después de un mes, nada había cambiado. Las visitas de mis suegros, con quienes ya tenía una relación tensa, solo añadieron más tensión. Traté de dejar a un lado mi incomodidad para apoyar a Albert. Me parte el corazón verte así, dijo uno de ellos durante una visita. Su presencia solo parecía amplificar la tensión, haciéndola casi insoportable. El comentario de Roy me sorprendió. Me sorprende que hayas sido tú el que te despidieron, dijo, con tono condescendiente. Pensé que Julia sería la que quedaría sin trabajo, considerando que las mujeres generalmente se quedan en casa con los niños. Su forma de pensar anticuada me dejó sin palabras. Antes de que pudiera responder, mi suegra entró con comida y bebida para Albert, como si estuviera gravemente enfermo. Oh, mi pobre bebé, dijo con una voz llena de simpatía exagerada. Esto es devastador. Albert trató de aligerar el ambiente. Es difícil, pero no me estoy muriendo. Julia ha sido un gran apoyo, dijo con una débil sonrisa, aunque eso hizo poco para aliviar la tensión. Alguien, probablemente influenciado por las opiniones tradicionales de Albert, murmuró, ¿una esposa apoyando a su esposo? ¿A qué está llegando el mundo? La situación escaló cuando mi cuñada sugirió, tal vez sea hora de preparar la cena. Cansada del trabajo, ya estaba más que frustrada. Después de mi ascenso, había estado trabajando más que nunca, tratando de no mostrar debilidad. Lo último que quería era más drama familiar, pero para calmar la situación, sugerí un compromiso. Albert, ¿podrías encargarte de la cena esta noche?, le pregunté suavemente, con la esperanza de que se hiciera cargo. En otras ocasiones, él aceptaba, aunque sus esfuerzos solían ser mediocres, pero esa noche,
Con solo los dos y mis suegros en la casa, cocinar para todos era lo último que quería. Estoy muy cansada del trabajo, dije, ofreciendo una alternativa. ¿Qué tal si pedimos comida para llevar? Hay un lugar que hace unos fideos increíbles. Mi cuñada y mi suegra exclamaron sorprendidas. ¿Vas a pedir comida para llevar? Somos tus invitados, exclamó mi cuñada. ¿Así nos tratas? Mi suegra se unió. ¿Fideos? ¿En serio? Las ideas de esta nueva generación están por todos lados. Entendemos que estás ocupada, pero Albert está pasando por un mal momento. No deberías prepararnos la cena. Me sentí acorralada, pero para evitar más conflictos, accedí de mala gana. Está bien, haré la cena, dije, con la voz tensa. Puede que tarde un rato. Justo cuando comencé a preparar la comida, Albert habló, sorprendiéndome. Me ha estado obligando a hacer la cena, dijo en voz baja. La reacción fue inmediata. Roy me lanzó una mirada acusatoria, acusándome de egoísmo. ¿Cómo pudiste, Julia?, exclamó. Su juicio me dolió. Realmente era la villana por pedirle a Albert que compartiera las tareas domésticas, especialmente cuando yo estaba agotada. Albert trató de explicar. Lo siento, Julia, no quería hacerte quedar mal, pero simplemente me parece injusto tener que hacer las tareas, dado nuestros roles, dijo, expresando sus creencias anticuadas sobre el matrimonio. Entre sus críticas y mi deseo de balance en nuestra relación, me disculpé por querer equidad. Escuchar la vulnerabilidad de Albert ablandó mi corazón. Estaba claro que él estaba luchando, abrumado por la pérdida del empleo y todo lo que eso implicaba. Elegí la empatía sobre la frustración. Lo siento, Albert, deja que me encargue de la cena de ahora en adelante. No tienes que preocuparte por eso, dije, tragándome mi propia frustración. Mientras preparaba la comida, el silencio llenó la habitación, y mis suegros me ignoraron. La tensión era palpable, y dolía darme cuenta de que incluso Albert parecía verme a través del lente de la desaprobación de su familia. A partir de ese día, asumí toda la cocina y la limpieza, aumentando mi ya alto nivel de estrés. A pesar de mi ascenso, nuestras finanzas seguían ajustadas. La actitud de Albert se volvió más resentida y sus interacciones conmigo se volvieron breves y despectivas. Una noche, decidí que era hora de tener una conversación importante. Albert, necesitamos hablar sobre nuestras finanzas. No podemos seguir así. Tenemos que pensar en las niñas y en su futura educación. Me mantuve firme, mi voz inquebrantable a pesar de la gravedad del momento. Albert, a la defensiva, respondió, ya tienes trabajo. ¿Recuerdas esa promoción? Estás ganando más. Sí, Albert, lo sé, respondí, esforzándome por reprimir mi frustración. Pero no podemos ignorar la realidad de la matrícula de nuestra hija. Es cara, y tenemos que enfrentarlo. Al notar las lágrimas en mis ojos, su actitud defensiva se suavizó. Lo entiendo, lo hago, murmuró. Lo siento, Julia, es solo que todo se siente abrumador. Por primera vez en mucho tiempo, su tono reflejó el peso de nuestra situación. Estábamos enfrentando esto juntos, tanto emocional como prácticamente, y esperaba que esto marcara un punto de inflexión. Tienes razón, dijo Albert con una determinación renovada. Voy a empezar a buscar trabajo mañana. Pero yo tenía otra solución en mente, una que no añadiera la presión de buscar empleo. Gracias a las conexiones que había hecho y la buena relación con mi nuevo jefe, podía ofrecerle a Albert un puesto en mi empresa. No era la solución perfecta, pero en tiempos de desesperación, hay que tomar medidas desesperadas. En realidad, tal vez no necesites buscar otro trabajo, sugerí cautelosamente. Creo que puedo ayudarte a conseguir un puesto en mi trabajo. No fue una decisión fácil. Siempre habíamos mantenido nuestras vidas profesionales separadas, pero dadas nuestras circunstancias, parecía el movimiento correcto. Meses después, Albert estaba prosperando en la empresa, logrando grandes avances. Luego, una noche, llegó a casa rebosante de emoción. He invitado a mi mamá, a Abigail y a Roy a cenar. Tengo noticias importantes, anunció, claramente ansioso por compartir. Preparé la cena y saludé a nuestros invitados, curiosa por saber qué quería revelar. Durante la comida, Albert anunció que había sido ascendido, algo que no esperaba, pero que me alegró genuinamente. Pero luego, la noche tomó un giro inesperado. Albert me entregó una tarjeta de llave de hotel. Al principio, pensé que era un gesto amable para una noche fuera, pero sus siguientes palabras fueron un golpe devastador. No, no es para nosotros, dijo, es para ti. Quedé atónita, confundida, sin saber qué estaba pasando. Pude notar que mis suegros estaban extrañamente complacidos con la situación, casi como si estuvieran esperando este momento. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz apenas un susurro.
Abigail intervino, explicando que Albert les había compartido su éxito y sus bonos. Sugerimos, dijo, que ahora que las cosas van mejor para él, quizás sería el momento de reevaluar su vida, especialmente después de nuestra última visita. No nos gustó tu actitud en ese entonces. Mi corazón se desplomó. Estaban insinuando que Albert y yo deberíamos tomarnos un descanso porque pensaban que yo lo estaba maltratando. Ahora que él estaba financieramente estable, pensaban que era momento de que él comenzara de nuevo, sin mí. La traición fue profunda. Albert, el hombre con el que compartí 12 años, estaba escuchando los maliciosos consejos de su familia. Lo miré, mi corazón lleno de dolor y rabia, pero él no podía mirarme a los ojos. Su familia parecía creer que estaban actuando en su mejor interés ahora que él era el principal proveedor. ¿Entonces me estás echando?, pregunté, mi voz temblorosa de incredulidad. Respondieron fríamente, insistiendo en que, como el hombre de la casa, Albert tenía la última palabra. La injusticia me golpeó como una ola. Me levanté, la furia se apoderó de mí, y empacaba algunas cosas. Abrumada por la ira y el dolor, me fui a la casa de mi mejor amiga esa noche, aún en shock, tratando de procesar la traición. Pero cuando el shock empezó a desaparecer, algo dentro de mí cambió. Si pensaban que podían deshacerse de mí tan fácilmente, estaban equivocados. A la mañana siguiente, llamé para decir que estaba enferma. Albert estaría en el trabajo, y yo tenía mi propio trabajo que hacer. Fui a casa, decidida a descubrir la verdad detrás del repentino éxito de Albert. Necesitaba respuestas, no solo para mí, sino por el bien de nuestra familia. No tardé mucho en encontrar la evidencia. En su oficina, encontré archivos y correos electrónicos que revelaban la participación de Albert en malversación de fondos de la empresa, algo relacionado con nuestro nuevo jefe. La prueba era irrefutable, y copié todo en una memoria USB, sabiendo que las consecuencias serían profundas. Esa noche, reuní la evidencia y me preparé para lo que venía. Al día siguiente, contacté con Recursos Humanos y organicé una reunión urgente, diciendo a Albert que era un tema de planificación fiscal. Él no tenía idea de lo que se venía. Llegó el día de la reunión, y entré a la sala de conferencias, mi corazón acelerado. Albert y nuestro jefe entraron los últimos, sus expresiones traicionando pánico cuando vieron al equipo directivo. Presenté la evidencia de malversación, y la sala pasó de la curiosidad al asombro, luego a la indignación. Albert y nuestro jefe quedaron mudos. Su culpabilidad era innegable. Un ejecutivo incluso sugirió tiempo en prisión. Durante todo el proceso, Albert me miró con furia, tratando de desacreditarme, gritando que mentía y amenazando con arruinarme, pero me mantuve firme. Esto no se trataba de venganza, se trataba de justicia. Cuando Albert intentó irse, tenía seguridad afuera para detenerlo. La evidencia era demasiado contundente, y tanto Albert como nuestro jefe fueron despedidos, enfrentando acciones legales. El circo mediático que siguió fue algo que yo había planeado, avisando a los periodistas para exponer la verdad. La humillación pública de Albert, capturada en cámara mientras luchaba por pagar la fianza, fue una retribución adecuada por sus acciones. En el futuro, una investigación más profunda reveló que mi cuñado, Roy, también estaba involucrado. La conspiración de la familia era más profunda de lo que había imaginado. Mi suegra y mi cuñada habían estado maquinando para deshacerse de mí porque yo estaba en el camino de sus actividades criminales. La verdad salió a la luz, y las consecuencias fueron graves. A pesar del dolor, estaba agradecida por el momento en que todo sucedió. Exponía la verdad antes de que pudieran hacer más daño. Mi empresa reconoció mi integridad y me recompensó con una promoción significativa, que acepté con orgullo. En cuanto a Albert, el divorcio era inevitable. Quedarme casada con alguien involucrado en actividades criminales no era una opción. Con mi nueva seguridad financiera, la custodia de nuestros hijos ya no era una preocupación. El futuro que se presentaba era brillante, y estaba lista para abrazarlo, libre de mentiras, traiciones y la tóxica influencia de mis antiguos suegros. Este fue un nuevo capítulo en mi vida, uno donde las acciones tienen consecuencias, y finalmente estoy en control de mi propio destino. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse asombrados. En mi primer día en la oficina, mi suegra controladora, Caroline, me entregó un trapeador y me dijo que limpiara el piso. Yo estaba allí como asesora personal, no como empleada doméstica, así que me negué, furiosa. Me exigió, ¿por qué me desafías? Sin previo aviso, me arrojó café caliente, quemándome la cara y la mano. Grité de dolor, pero lo que más me sorprendió fue que mi esposo, Liam, se puso del lado de ella y me ordenó salir de la casa. Una hora después, regresé con mi hermano, Ethan, para mostrarles algo que nunca vieron venir.
Todo comenzó en la universidad, cuando conocí a Liam. Ambos estudiábamos finanzas, y nuestra amistad rápidamente se transformó en amor. Después de graduarnos, nos mudamos a Chicago para estar más cerca de su familia, que estaba profundamente involucrada en su negocio tradicional. Caroline, su madre, era una figura dominante que dejaba claro que la lealtad hacia ella y el control eran sus principales prioridades. Cuando Liam me propuso matrimonio, me emocioné mucho, pensando que íbamos a comenzar una vida juntos. Pero las críticas sutiles de Caroline empezaron a desgastarme. Desde mi vestuario hasta mi cocina, nada escapaba a su juicio. Incluso reorganizó la cocina después de que yo la hubiera organizado, haciéndome sentir inadecuada. En lugar de apoyarme, Liam simplemente lo desestimaba, diciendo, así es ella. Pensé que si demostraba mi valía en el negocio familiar, las cosas podrían mejorar. Le pedí a Liam si podía unirme a la empresa, y aunque dudó, aceptó. Hablaré con ella, dijo. Pero pude darme cuenta de que no estaba completamente de mi lado. En mi primer día en la oficina, llegué temprano, vestida para impresionar, ansiosa por mostrar mi valor, pero la fría recepción de Caroline me sorprendió. ¿Qué haces aquí?, dijo con tono cortante. Me uní a la empresa, respondí, tratando de sonar confiada. Ella se rió con desdén. ¿Y qué exactamente crees que vas a hacer? Antes de que pudiera responder, me ordenó fríamente, empieza por limpiar la oficina. Hay un trapeador en el closet. Me quedé sorprendida. Ese no es mi trabajo. Estoy aquí para trabajar en finanzas, protesté. Su expresión se endureció, y sin previo aviso, me arrojó café caliente. Me eché hacia atrás mientras el líquido quemaba mi piel. Ahora limpia esto, dijo con desdén. Liam, que estaba cerca, no dijo nada, solo miró hacia otro lado, indiferente a mi dolor. Ese momento me destrozó. Salí de la oficina llorando, con el corazón roto por su silencio y la crueldad que había soportado. Esa noche, llamé a Isen, mi apoyo incondicional. Isen, te necesito, no puedo quedarme aquí más. Ven a Nueva York, dijo, con su voz llena de preocupación, lo resolveremos. Supe en ese momento que mi vida con Liam había terminado. La crueldad de su madre y su falta de apoyo me dejaron claro que tenía que irme. Tomé un tren a Nueva York, llevando conmigo una mezcla de tristeza, ira y determinación para empezar de nuevo. Cuando llegué a Nueva York, Isen me estaba esperando, ofreciéndome consuelo y apoyo. Esa noche, hablamos sobre todo lo que había sucedido. Su ira creció a medida que le contaba las humillaciones y la indiferencia de Liam. No tenía derecho a tratarte así, dijo Isen, con voz firme, y Liam debió haberte apoyado. Pero no solo era la humillación lo que me preocupaba, sino la sensación de que algo no estaba bien con el negocio. El control absoluto de Caroline sobre todo y la evasión de Liam a hablar sobre negocios me parecía raro. No podía deshacerme de la sospecha de que estaban ocultando algo. Quiero saber la verdad, le dije a Isen, si están ocultando algo, necesito descubrirlo. Isen, siempre el estratega, sugirió contratar a un investigador privado. Estuve de acuerdo. Sabiendo que necesitaba ayuda para descubrir la verdad, contratamos a Robert, un investigador discreto, para que investigara las actividades financieras de Caroline y Liam. Mientras Robert trabajaba, yo utilicé mis habilidades en finanzas para investigar registros públicos y documentos financieros. Descubrí pequeñas discrepancias, señales de alerta de que algo estaba mal. Isen me ayudaba a navegar por el lado legal, recordándome mantenerme enfocada. Cuando la frustración amenazaba con abrumarme, me tranquilizaba. Estás haciendo lo correcto, Bárbara, no dejes que te asusten. Semanas después, Robert nos llamó con la impactante verdad. Caroline y Liam estaban involucrados en un fraude financiero masivo. Habían estado malversando fondos, lavando dinero a través de empresas fantasma y evadiendo impuestos. Pero había más, Caroline me había estado preparando para que yo cayera. Ya está plantando evidencia para incriminarte, reveló Robert. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. La crueldad de Caroline, el incidente con el café, todo formaba parte de un plan para destruirme, pero no iba a dejar que tuviera éxito. Isen puso su mano en mi hombro. Lucharemos por esto, no vamos a dejar que se salga con la suya. Con la ayuda de Robert, recopilamos todas las pruebas, estados de cuenta bancarios, cuentas offshore, facturas falsas, y construimos nuestro caso. Utilicé mi experiencia en finanzas para seguir el flujo de dinero, creando informes que serían sólidos en la corte. Mientras nos preparábamos para llevar el caso a las autoridades, no pude evitar preguntarme, ¿cuánto sabía Liam? ¿Estaba involucrado en el fraude o había sido manipulado por su madre? Su silencio decía mucho, y el peso de su traición me aplastaba. La noche antes de entregar todo a las autoridades, Isen me preguntó,
¿estás lista? Una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Estoy lista, dije, ya me han quitado suficiente, es hora de luchar. A la mañana siguiente, entregamos las pruebas a las autoridades federales. El alivio fue abrumador, pero sabía que esto solo era el principio. La verdad estaba fuera, pero la batalla estaba lejos de terminar. Mientras salíamos de la oficina federal, Isen se giró hacia mí y dijo, ya has ganado, Bárbara, te defendiste, eso es lo que importa. Sus palabras me dieron fuerza, ya no era la víctima indefensa, yo controlaba mi historia, y no dejaría que Caroline y Liam me la arrebataran. Pero lo que no sabía era que la lucha estaba a punto de escalar, y los secretos que descubrimos me sacudirían hasta lo más profundo. Cuando decidí llevar la verdad a las autoridades, asumí que lo más difícil ya había quedado atrás, pero estaba muy equivocada. Lo que siguió fue una serie de giros inesperados, confrontaciones y emociones para las que no estaba preparada. Pocos días después de presentar la evidencia, Isen y yo fuimos contactados por agentes federales. Necesitaban que aclaráramos ciertos detalles y ofreciéramos contexto. Me encontré sentada en una sala fría y tenue, respondiendo sus preguntas lo mejor que podía. Este es un caso sólido, comentó un agente, deslizando los documentos hacia mí, pero necesitamos tu testimonio para respaldarlo. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? Sí, respondí con firmeza, haré lo que sea necesario para asegurarme de que paguen por sus crímenes. A medida que avanzaba la investigación, los agentes comenzaron a vigilar de cerca el negocio de Caroline y Liam. Nos instruyeron para mantener todo en confidencialidad. No dejen que se enteren de nada, aconsejó un agente, necesitamos mantener el factor sorpresa. No fue fácil actuar como si no estuviera pasando nada. Caroline y Liam intentaron ponerse en contacto conmigo, probablemente para evaluar si aún representaba una amenaza. Liam dejó una serie de mensajes, cuyo tono pasaba de la culpa a la ira. Bárbara, no puedes simplemente alejarte de esto, decía uno de los mensajes de voz. Vuelve a casa y hablaremos. Pero no me dejé engañar, sus palabras no significaban nada. Él había estado al margen mientras su madre me humillaba, y no hizo nada para detenerla. No había nada más que discutir. Luego, una tarde, Robert, el investigador, me llamó con noticias urgentes. Bárbara, dijo, he descubierto algo más grande, necesitas escuchar esto en persona. A la mañana siguiente, Isen y yo nos encontramos con Robert en su oficina. Estaba serio, lo que me inquietó. Bárbara, este fraude es peor de lo que pensábamos. No es solo malversación de fondos y lavado de dinero, dijo Robert. También están involucrados en contrabando. Hemos encontrado vínculos con una red internacional. Quedé atónita. ¿Contrabando? Esto era mucho más de lo que había imaginado. Robert me entregó una carpeta llena de informes, fotos y registros de envíos de bienes ilegales. No son solo Caroline y Liam, están conectados con jugadores muy poderosos. Por eso han sido tan intocables. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esto no se trataba solo de exponerlos, era sobre desmantelar toda una red de corrupción. Sabía que esto era peligroso, pero no podía echarme atrás ahora. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Llevamos esto a los investigadores, dijo Isen, pero debemos tener cuidado. Si Caroline o Liam se enteran, podrían tomar represalias. Las semanas siguientes fueron tensas. Los agentes federales comenzaron a preparar una redada en el negocio de Caroline y Liam, y me mantuvieron al tanto, aunque me dijeron que me mantuviera en bajo perfil. Durante este tiempo, Liam hizo un último intento por manipularme. Se presentó sin invitación en el departamento de Isen. Abrí la puerta y me sorprendió verlo allí, con una expresión desesperada. Bárbara, dijo, entrando sin preguntar, necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, respondí, tratando de mantener la compostura. No entiendes, dijo, suavizando su voz. Mi mamá no es tan mala como piensas, solo es protectora. No quería hacerte daño. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿No es tan mala como pienso?, retruqué. Ella me humilló, intentó incriminarme por los crímenes que ella cometió. Liam desvió la mirada, con la mandíbula apretada. No sabía nada de eso, admitió, pero no puedes llevar esto más lejos. No tienes idea de lo que te estás metiendo. Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba, sabía sobre las actividades ilegales y eligió guardar silencio. Ya basta de tus mentiras, Liam, le dije, tú y tu madre enfrentarán las consecuencias. Por un momento, pensé que podría discutir, pero en cambio, se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. 2 días después, se llevó a cabo la redada. Yo no estaba presente, pero los agentes confirmaron que todo salió como se planeó.
Caroline y Liam fueron arrestados por fraude fiscal, lavado de dinero, malversación y contrabando. El mayor shock llegó durante su interrogatorio. Caroline había planeado incriminarme por sus crímenes. Incluso había falsificado correos electrónicos y documentos a mi nombre para hacer parecer que yo estaba detrás del fraude. Cuando supe la magnitud de su traición, sentí una mezcla de ira y alivio, ira por la crueldad que me mostró, y alivio por haberla detenido antes de que pudiera destruir mi vida. La noticia de sus arrestos se difundió rápidamente. Su imperio criminal colapsó a medida que sus socios se distanciaron, y los medios revelaron la extensión de su corrupción. Pero para mí, esto no fue una victoria, fue un cierre. En las semanas siguientes, tuve que brindar testimonio y aclarar detalles del caso, sentarme frente a los agentes federales, recordando cada doloroso detalle. Fue como revivir una pesadilla, pero era necesario. La verdad debía salir a la luz, no solo por mí, sino por todos a quienes ellos habían hecho daño. Lo más difícil llegó durante el juicio. Caroline y Liam evitaban mirarme a los ojos. Sus abogados intentaron pintarlos como víctimas inocentes, pero la evidencia hablaba por sí sola: registros bancarios, documentos falsificados, cuentas offshore, todo demostraba su culpabilidad. El momento más duro fue cuando Liam subió al estrado. Era una sombra del hombre que una vez amé, su arrogancia reemplazada por desesperación. Durante el contraexamen, admitió saber sobre las actividades ilegales, pero afirmó que su madre lo había silenciado. Ella controla todo, dijo, con la voz temblorosa. No sabía cómo detenerla. Por un momento, sentí lástima por él, pero luego recordé, él tuvo una elección. Podía haberse puesto de mi lado, pero eligió el silencio. El veredicto llegó rápidamente. Caroline y Liam fueron condenados por fraude, evasión fiscal y contrabando. Caroline fue sentenciada a 25 años de prisión, mientras que Liam recibió 15. Verlos escoltados con las manos esposadas fue agridulce. Después del juicio, sentí un vacío por dentro. Había luchado por justicia, pero no sabía qué venía después. Durante semanas, me quedé con Isen, procesando todo. Una tarde, él dijo: Bárbara, has hecho algo increíble. Derribaste a personas que creían ser invencibles, pero ahora es momento de pensar en ti. ¿Qué quieres para tu futuro? Sus palabras se quedaron conmigo. Pasé tanto tiempo luchando con el pasado que no me había detenido a pensar en el futuro. Poco a poco, comencé a reconstruir. Con el aliento de Isen, comencé mi propia empresa de consultoría financiera en la ciudad de Nueva York. Quería ayudar a las pequeñas empresas a evitar los mismos errores que hundieron a la familia de Liam. El trabajo fue gratificante, pero las cicatrices de la traición seguían ahí. Mantenía a las personas a distancia, temerosa de ser lastimada otra vez. Pero con el tiempo, sané. Encontré paz en mi trabajo y en el apoyo de aquellos que realmente se preocupaban por mí. Un día, mientras paseaba por Central Park, reflexioné sobre todo lo que había soportado: el dolor, la traición, la lucha por justicia. Todo eso me había formado en la persona que era, más fuerte, más sabia. Al mirar atrás, me di cuenta de que la traición de Caroline y Liam me había enseñado una lección vital: la importancia de defenderme, de no dejar que nadie silenciara mi voz. La vida no había seguido el camino que imaginaba cuando me casé con Liam, pero había encontrado algo aún más valioso: un sentido de autoestima que nadie podría quitarme. Mientras me quedaba allí, mirando el sol ponerse sobre la ciudad, me sentí en paz. La lucha había terminado. Había ganado, no solo en la corte, sino al recuperar mi vida. Esta era mi historia, y apenas comenzaba. Gracias por ver. Mantente al tanto para más y nos vemos la próxima vez.